Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a preparar una deliciosa torta de chocolate rellena de muselina de chocolate. Los ingredientes que vamos a necesitar para el bizcocho son 120 gramos de azúcar, 10 gramos de cacao en polvo, una cucharadita de vainilla, 4 huevos medianos, 120 gramos de harina de trigo. Lo primero que vamos a hacer es colocar en un bol los huevos. Agregamos el azúcar y batimos a velocidad alta por aproximadamente 5 minutos o hasta que los huevos estén bien blancos y espumosos. Sabremos que está lista porque con las varillas podemos dibujar un círculo o una letra y esta tarda en desvanecerse. Ahora agregaremos la harina y el cacao tamizada. Lo podemos hacer en dos partes. Mezclamos de manera envolvente para que no se baje nuestra mezcla. Agregamos la vainilla para luego terminar de agregar la harina y el cacao. Cuando esté todo bien mezclado, pasamos a un molde engrasado y enharinado para llevar a hornear a 180 grados por 35 a 40 minutos. Pasado el tiempo de cocción, retiramos del horno, despegamos de los bordes del molde y dejamos enfriar por 10 minutos, para luego desmoldar y dejar enfriar boca abajo. Esto ayudará a que nuestro pastel quede bien planito. Ahora realizaremos el almíbar. Para ello necesitaremos 200 ml de agua y 100 gramos de azúcar. Colocamos en una ollita y dejamos hervir por aproximadamente 3 minutos, hasta que el azúcar se disuelva completamente. Para la crema pastelera de nuestra crema muselina necesitaremos medio litro de leche, 125 gramos de azúcar, una cucharadita de vainilla, 2 yemas de huevo, 50 gramos de fécula de maíz o maicena. Lo primero que vamos a hacer es dividir la leche en dos partes, una en una olla. En ella vamos a colocar el azúcar y la vainilla y llevaremos a fuego bajo hasta que caliente la leche. En la otra parte de la leche agregaremos las yemas de huevo y la fécula de maíz. Mezclamos bien para que no queden grumos. Y esto agregaremos a la leche que se está calentando. Cuando la leche esté caliente, agregamos la mezcla de fécula de maíz y yemas de huevo y mezclamos constantemente hasta que espese. Siempre mezclando, no hay que dejar que se peguen del fondo de la olla. Cuando comience a burbujear, dejamos cocinar por un minuto más. Apagamos el fuego y dejamos enfriar. Para dejar enfriar debemos tapar con papel film para que no se haga una costra en la crema y quede bien lisa y sedosa. Para la segunda parte de la crema muselina necesitaremos 125 gramos de mantequilla sin sal, 125 gramos de manteca vegetal, 100 gramos de azúcar pulverizada, 2,5 cucharadas de cacao en polvo, media cucharada de ron opcional. Lo primero que vamos a hacer es cremar la mantequilla y la manteca. Cuando ya esté bien suave y cremosa, agregaremos el cacao en polvo y el azúcar pulverizada, tamizándola para que no nos queden grumos. Mezclamos a velocidad alta y agregamos el ron, hasta que todo esté bien integrado. Cuando la crema pastelera ya esté fría, la batimos con la batedora a velocidad media hasta suavizarla completamente, ya que estas dos cremas vamos a mezclarlas. Pasamos en 3 partes la crema pastelera y seguimos mezclando con la batidora hasta que todo esté bien integrado. Obtendremos una crema ligera, suave, sedosa y muy aireada. Ahora comenzaremos a rellenar. El bizcocho lo hemos cortado en 4 partes iguales. Comenzaremos agregando un poco de crema en la base para que nuestro pastel no se mueva. Colocamos uno de los discos de bizcocho y humedecemos con el almíbar, que esté bien húmedo. Podemos ver que el bizcocho es súper suave y esponjoso. Agregamos la crema muselina y repetimos el procedimiento hasta terminar todos los discos.
Al final agregamos un poco de almíbar en la tapa para que no se reseque en la refrigeradora. Ahora comenzaremos a decorar nuestro pastel. Lo primero que vamos a hacer es una capa muy fina de la crema. Esta se llama recoge miga. Esto permitirá que nuestro pastel esté más liso para la siguiente capa, que es la última, la de la decoración. Esta primera capa no necesita ser perfecta. Lo importante es que cubra todo el borde del pastel y quede un poco lisa. Cuando el pastel esté listo, lo llevamos a refrigerar por 15 minutos. Pasados los 15 minutos, terminamos de decorar. Ahora sí, esta capa va a ser un poco más gruesa. Y aquí sí trataremos de hacerla totalmente lisa y que no se vea el bizcocho. Y llevamos a refrigerar por unos 15 minutos más. Para finalizar, haremos la cobertura de chocolate. Necesitaremos 70 gramos de chocolate en tableta para cobertura y 70 gramos de crema de leche. Lo primero que vamos a hacer es calentar la crema de leche. Puede ser en una ollita o en el microondas. No hay que dejar hervir, solo calentar. Esta la añadimos al chocolate y lo dejamos reposar por unos 2 minutos. Cuando ya haya reposado, mezclamos bien ya que el chocolate se ha derretido con la crema de leche caliente. Mezclamos hasta integrar todo muy bien. Y luego dejamos enfriar por aproximadamente 30 minutos. Y ahora procedemos a decorar el pastel. Y listo, espero les haya gustado mucho esta receta, está deliciosa. Si te gustó la receta, suscríbete, dale like y comparte. Sígueme en mis redes sociales.